En el trasnoche nos tomamos la vida con psicología, con Claudio Cornejo. Bueno, esa es la idea, ¿no? Tomarnos la vida con psicología, y es por eso que ya tenemos en línea a nuestro siguiente panelista acá en el Trasnoche de la Radio. No olviden que usted puede interactuar con nosotros, puede hacer consultas, puede opinar, puede conversar a través de nuestro WhatsApp más 569-9200-7888. ¿Lo vemos ahí o no? ¿Está ahí? Ahí está. Don Claudio Cornejo, ¿cómo está? Un placer saludarlo, buenos días. Hola, muy bien, Mauricio, muy bien. Aquí estamos, como sábado a los 15 años, trasnochando. Bueno, bonita analogía, digamos, ¿ah? Cuando uno comienza a pasar los años le cuesta más trasnochar que a los 15. Antes uno pasaba, pero rápido. Pero en contrapartida uno duerme menos también, Claudio. Sí, duerme menos, pero también se cansa más rápido. Es verdad, exacto, como los celulares antiguos, ¿ah? Cargar la batería no llega hasta el final, digamos, ¿ah? Claro. Exacto, hay que andar recargando más seguido. Claro, y acá me están acotando que es verdad, o sea, hoy día podemos trasnochar, pero recuperarse cuesta un poquito más. Además, sí. Oye, Claudio, hoy día vamos a hablar de un tema que me parece tremendamente interesante, porque es cuando uno somatiza ciertas dificultades y ciertos problemas que a la larga se comienzan a transformar los problemas en un tema físico, que hay muchas personas que así lo viven, ¿no? Hay personas que producto del estrés comienzan con dolores de cabeza, comienzan con tensiones musculares, e inclusive hay algunas voces o tesis que dan cuenta de que mucho de las enfermedades graves del cuerpo humano, como cánceres y otros, tienen relaciones emocionales, ¿o no? Bueno, al parecer todo está ligado con el cerebro, todo pasa en el cerebro. El cerebro es quien comanda todas las emociones, comanda un montón de síntomas, comanda también el alivio temporal, incluso dolores. Entonces hay muchas cosas que se van vía somática en vez de pasar por la parte emocional. Están preparados para cuando uno tiene pena, llorar, cuando tiene alegría, reír, en fin. Cada emoción tiene su correspondencia con una acción física, pero en nuestra sociedad se va negando un poco la posibilidad de expresar emociones negativas, al mal tiempo buena cara, o echémosla para adelante, o toda la mochila, en fin, y que vamos negando cada emoción, cada historia, vamos tratando de que lo que nos duele, olvidarlo, que vaya quedando en el olvido, pero es ahí cuando la emoción sigue de alguna manera bullendo, tratando de salir por alguna parte, y es ahí cuando comienzan a aparecer todas las enfermedades somáticas o psicosomáticas que se llaman. Psicosomáticas porque cuando el paciente va a médico porque tuvo una sensación de crisis de pánico, que se ahogaba y pensaba que tenía algo al corazón, un infarto, y después de hacerle todo el examen de urgencia le dicen, no, usted no tiene nada, es estrés, o le vamos a dar un calmante, y vuelve a aparecer eso, y no hay ninguna evidencia física, entonces estamos frente a un síntoma psicosomático. Yo escucho mucho, por ejemplo, que no tiene tratamiento, que cuesta mucho hacer la llevadera, que son, por ejemplo, las fibromialgias, que son dolores que no tienen mucha explicación de dónde vienen, que los tratamientos son son más paliativos que para resolver el problema, pero que también dicen un poco relación con mucho de estado emocional, ¿o no? Es fundamentalmente porque la fibromialgia no es una enfermedad, por lo tanto, se puede entender como un síndrome, que es un conjunto de síntomas que puede parecer alguna enfermedad, pero que, como dices tú muy bien, está asociado a elementos o componentes emocionales. En la consulta trabajamos también eso, porque hay gente que llega casi paralítica con dolores terribles en el cuerpo, en las piernas, en los brazos, en la musculatura en general. Pero cuando empezamos a revisar los aspectos emocionales, esa persona jamás ha podido expresar porque es el sostén de la casa, porque es la persona que tiene que dar fuerza a otros, porque fue mal visto que se emocionara, o bien porque si es hombre en nuestra cultura no podemos andar llorando por la calle. Entonces todo eso se va transformando en esos dolores que son bastante terribles. La fibromialgia, que es como el pic de
el mayor nivel de tensión a nivel físico, y por otro lado la crisis de pánico, que son como los dos extremos de lo que podría ser un córneo irritable, que es lo mismo pero en un nivel mucho, mucho más simple. Oye, por ejemplo, estos estados, como la pena, ¿ah? Que hay mucha gente que nos está escuchando, a lo mejor la siente, la angustia, pueden gatillar y qué problemas pueden generar físicamente, ¿no? Porque la pena es una emoción, pero eso nos puede traer las consecuencias orgánicas, ¿o no? Sí. Mientras sea pena, a ver, nos pasa algo terrible ya, cualquier cosa, y lo esperable es que nos duela y nos duela mucho. Y frente a eso, entonces uno tiene que ir revisando la pena, llorándola, todo lo que corresponda, hasta que normalmente tendríamos que ir sintiendo que la pena va desapareciendo, si es muy grande el impacto, a los 6 meses, y al año ya no haya nada, la pérdida de un ser querido, qué sé yo. Eso es el duelo, que es lo normal. Ahora, si esa pena dura menos o tengo alguna pequeña pena de infancia que siento que no me afecta, pero sí ando con dolores, esa pena se ha transformado entonces en un síntoma ahora físico, en un síntoma somático. Es ahí donde, sin darnos cuenta, con el tiempo ya ni siquiera sabemos la causa de la pena, ya no sabemos lo que genera el síntoma somático, ya no sabemos por qué me viene la crisis de pánico, que es lo más terrible, porque la persona siente que se ahoga, despierta a las 2 de la mañana desesperados, sintiendo que el corazón está con taquicardia, acelerándose, con sudor, con una sensación de miedo que se va a morir. Y es ahí cuando la persona dice, ¿y por qué me pasa esto? Y como no tiene una causa a la vista, a la mano, entonces más se asusta. Pero cuando uno empieza a revisar y empieza a retroceder, en algún punto de su vida hay algo que está gatillándose bajo ciertas circunstancias que son parecidas a lo que vive en el momento, y el cerebro le avisa peligro, peligro, y le manda esa respuesta física para que se aleje de aquello que inconscientemente ya está generando el malestar, que es un trauma, pero que no se alcanza a distinguir qué es, en definitiva, porque ya se ha ocultado. Entiendo que el tratamiento para resolver estos problemas psicosomáticos dice en relación con terapia, pero también debe ir acompañado de medicamento y tratamiento porque evidentemente que hay un problema físico, ¿no? Bueno, como decías tú al comienzo, cualquier fármaco va a ser paliativo. Ahora, el punto es que algunos fármacos encubren el problema. Y, por ejemplo, en el colon irritable, las personas comienzan a tomar medicamentos y se le pasan los síntomas, andar hinchado, flatulento, con malestar estomacales. Todo eso, existen algunos fármacos que permiten que eso disminuya la tensión. El punto es que no voy a dar nunca con lo que es realmente el problema. ¿Qué es lo que me genera el colon irritable? ¿Cuál es la tensión? ¿Cuál es la emoción que se está activando en mi estómago? Por eso, como dices tú, habría que ir en alguna medida disminuyendo los fármacos que están salvando por el momento la tensión, el malestar, pero la psicoterapia es la que tiene que ir dando cuenta de avances. Es decir, el paciente comienza la primera consulta con algún síntoma y tendría que haber algún cambio primero en la crisis de pánico, que vayan disminuyendo, que la persona en unas sesiones después sienta que si me vienen los síntomas de crisis de pánico son cada vez menores, son más leves, después que pierda el miedo al miedo a tener crisis de pánico, porque después de un tiempo las personas ya no tienen, con la terapia, psicoterapia, ya no tienen crisis de pánico, pero cualquier malestar, es decir, me asusté por algo, sentí que el corazón se aceleró un poquito y me viene el miedo, porque el miedo se activa por recordar lo terrible que lo pasé. Entonces hay que hacer una serie de pasos para ir desmantelando un poco la sintomatología, para luego meterse fundamentalmente en lo que causa, lo que genera esa alteración de la emoción que termina, como decíamos entonces, en el cuerpo. Claro, y uno comienza a sentir esos efectos. ¿Son de tratamiento largo? ¿Son de tratamiento corto? Esto tiene que ir acompañado, imagino, con una vida muy sana, con actividad deportiva, con esparcimiento y demás, ¿no? Siempre digo que la mejor terapia es salir de vacaciones.
por la rutina, por los problemas económicos, por 100.000 cosas. Y en muchas familias la rutina de tomarse vacaciones en verano no existe, menos tomarse 2 vacaciones, verano e invierno. Eso a la larga va agotándonos, va cansándonos, y aunque no haya ningún trauma, el estrés, el nivel de tensión, el sentirme agobiado, sentir que debo rendir un montón de cosas, que el dinero no alcanza, va socavando también el estado de ánimo, ¿cierto? Va socavando las emociones que se van transformando en emociones negativas, y como tengo que estar fuerte porque no puedo flaquear, entonces aparece lo psicosomático. Es importantísimo, yo creo que la primera terapia es salir de vacaciones, invertir en eso, aunque no salga tan barato, pero hay lugares donde puede ser barato, o distraerse en el verano y en el invierno saliendo por el día. Hay tantos lugares acá en Santiago que puede ser bonito, y en distintas ciudades también hay lugares que son gratis, pero tomar la vida no con psicología, sino con esa posibilidad de sentir que puedo darme ese lujo de descansar, porque no es un lujo, es salud mental. Yo creo que tuviste con un tema que parece sumamente importante. Estamos tan preocupados de generar recursos para determinadas cosas, de comprar la casa, de pagar el dividendo, de cambiar el auto, en fin, que no nos preocupamos de que nuestra maquinaria esté funcionando de buena manera. Y uno de esos elementos dice relación con las vacaciones, que para muchos no es un gasto, es una inversión, porque de ahí se recupera la energía necesaria para volver a continuar una jornada y un año productivo como se tiene hasta el momento. Hay gente que destina y que tiene la posibilidad de tomar periodos de vacaciones cortitos, pero varias veces en el año. Se transforma en un elemento crucial. No es un privilegio en muchas ocasiones, debería ser parte de una rutina para recargarse en la vida. Es como cuando uno pone a cargar el celular, ¿no? Si uno no lo carga, no va a funcionar, digamos. Sí, exactamente como lo dices. Debería ser un deber, una obligación en pro de la salud mental no solo de uno, sino de la familia en general, porque se establecen relaciones, se estrechan relaciones, se va a un contexto distinto en donde no tengo que limpiar los vidrios, ni tengo que trapear el piso, sino que más bien tengo que disfrutar el cómo mejoramos las relaciones familiares, en cómo nos levantamos tarde, en cómo podemos sentir el amor o el afecto de la familia de una manera distinta. Por eso debiera estar como una obligación. No pagaremos las cuentas el mes que viene, no haremos eso en esto otro, iremos juntando mensualmente, no nos daremos unas grandes vacaciones quizás, pero sí sentir que salgo del espacio en el que estoy siempre. Porque le decía el otro día a una paciente que ella tenía, según cuenta, 10 años de depresión, tenía alucinaciones, ella escuchaba voces. Entonces le habían planteado incluso que podía ser algo como ese síntoma de alucinaciones, sean muchas enfermedades, pero le habían dicho que podía ser a lo mejor algún principio de esquizofrenia. Pero hemos estado en terapia como 3 meses y la paciente ya no tiene nada, ninguna cosa, está súper contenta, feliz. Entonces le dije que íbamos a ir distanciando las sesiones para ir controlando un poco. Y me dijo, ¿y qué puedo hacer ahora? Lo mismo, vacaciones. Es mejor que pagues en vacaciones que en psicólogo, porque con el psicólogo estás pagando, nos vemos aquí, ya está mucho mejor, pero lo más rico, lo más enriquecedor para ti va a ser ir con tu familia, con tu esposo. Entonces, creo que eso es lo primero. Si usted va a quedar de vacaciones y no queda bien con vacaciones, venga a verme. Pero si partimos al revés, está faltando una patita en eso. Y es ahí cuando empieza entonces el cuerpo a sostener la emoción. El cuerpo empieza a expresar la emoción físicamente porque no la podemos canalizar de manera emocional. Y es ahí donde habría que considerar lo siguiente, en este caso Mauricio, la gente le aterra tener una crisis de pánico, le aterra tener bruxismo, fibromialgia, porque obviamente es una sintomatología bastante aterradora, dolorosa en muchos casos. Pero yo lo diría al revés, le digo a los pacientes, piense que eso es el sensor de que hay un terremoto. Entonces uno no tiene miedo al sonido de la sirena, uno no tiene miedo al sonido del sensor del edificio que hay un incendio. Uno dice, oh, qué terrible sonido ese. Sino que uno dice, eso me está dando cuenta de que hay otra cosa que está pasando,
que viene un terremoto, de que hay un incendio, de que no sé qué cosa. Entonces, cada sintomatología física hay que verla no en sí como un problema, sino que es la alarma física de que está pasando algo al interior de nosotros, al interior de nuestras emociones. Oye, voy al WhatsApp de los auditores. Buenas noches, tengo un hermano que de hace años sufre de dolores de cabeza, constantemente con licencia médica. Se han realizado muchos exámenes, hasta en Santiago, dice, en las mejores clínicas, y no le encuentra nada la razón de la molestia. Es uno de los mensajes que nos llega. Dice, felicitaciones por el tema a tratar, dice, por las emociones, desconectarse de los problemas y la rutina. Exactamente. Vacaciones son una inversión. Le mandamos un saludo grande a Ángela Montesinos Muñoz, que la está pasando bastante mal. Ánimo, fuerza, energía para ella y, por cierto, para su marido, que cuente con nosotros acá en la radio. Mauricio, cuando salgo de vacaciones sufro más crisis de pánico que nunca. Y no es broma, muchas veces me las tengo que comer, dice, en semana, porque no puedo tener ni siquiera un par de días. Tengo 49 años y nunca he salido de vacaciones. También tengo fibromialgia y hay días que siento que voy a explotar, pero respiro profundo para seguir con mis manualidades. Y así lo puedo sobrellevar. Desde Concepción que nos escriban nuestros auditores, y son parte de las opiniones que están llegando, ¿no? Mira, tú tuviste un tema que no es menor, el tema de las vacaciones. Hay mucha gente que no toma vacaciones y no ha tomado por muchos años vacaciones. Sí, es que son tantas las cosas que hay que hacer, tantas cosas que hay que pagar, pero cuando uno se pone a pensar, pero tuve que ir a médico por fibromialgia, tengo que tomar medicamentos, después partí a otro médico porque con el primero no me resultó mucho, después tuve que ir a psiquiatra, tampoco creí mucho porque sigo con los dolores y seguí con más medicamentos, con fármacos, que tengo que ir a controles, que me hice exámenes para ver cómo está la musculatura, en fin, ¿cuánta plata estoy gastando ahí? Y con todo el temor y la angustia de que no me mejoro, de que no avanzo, es decir, hay que invertir un poco la historia. Partamos haciendo todo lo que es más sano primero para ver qué queda. Llegan pacientes que consumen droga, marihuana, entonces me dicen, vengo con una angustia terrible, una depresión, me siento súper mal, estoy pésimo, y le digo, ¿consumes droga, marihuana? Generalmente mucho consumen marihuana. Sí. Le digo, saca la marihuana, un mes. Y en un mes te vas a sentir un 90% bien. Te murió el perrito, ya, tu papá falleció. Pero al mes vas a sentir que ese dolor no duele casi. O sea, duele en su justa medida. ¿Por qué? Porque vamos buscando paliativamente soluciones a lo que hay que hincarle el diente, hay que meterse en lo que genera el conflicto, no lo que va a tapar el conflicto. Y es ahí donde nos enredamos. Quiero tomar un medicamento para que no me duela o una placa dental para el bruxismo, para no romper los dientes. ¿Pero por qué tengo bruxismo? En algunos casos a la persona se le cae el pelo. Van al dermatólogo y ahí el dermatólogo dice, vaya psicólogo, vaya psiquiatra. Eso es lo típico cuando el especialista dice, no, aquí hay un tema del sistema nervioso. Un poco eso, ¿no? Lo que altera el sistema nervioso son las emociones y los estados de ánimo, ¿no? Exactamente, exactamente. Es cómo manejo las emociones, cómo manejo la realidad, cómo me enfrento a la realidad, cómo me enfrento a un jefe, cómo me enfrento a mi señora, a mis hijos, cómo me enfrento conmigo mismo, con mis temores, con mis inseguridades. Y todo eso en algún momento va pasando una cuenta terrible que es lo somático. Pero, ¿qué es lo que hace una terapia? Es ayudar a que la persona tenga nuevas herramientas en donde todo lo que parecía que era terrible y me costaba mucho manejar, que en un nivel mucho más bajo, en donde tengo una visión más panorámica, tal como tú ahí detrás de ti, que tú ves toda la ciudad, es mucho más fácil tener una posibilidad de accionar porque sé que hay un vehículo ahí al fondo, que sea una luz, tienes la panorámica, pero si tú te metieras abajo a la ciudad, verías solo edificios, verías soledad y no sé qué cosas más. Oye, estoy leyendo mucho los mensajes de nuestros auditores que nos están escribiendo al más 569-9200-7888, y yo creo que tú mencionaste un tema que me parece a mí sumamente interesante, ¿no? Que dice relaciones con las adicciones para el momento de poder evadir ciertos problemas o determinadas problemáticas. Se ha estandarizado muchísimo el consumo de droga, marihuana, por ejemplo. Hay tiendas hoy día que se llaman Gruber, ¿cómo se llaman estas tiendas? Donde venden para cultivar y todo lo demás, que dice relación con el consumo de marihuana. Pero yo no estoy a favor ni en contra, pero en contraparte la cantidad de botellerías que hay, porque el consumo de alcohol también es un elemento que hoy día
es placebo al momento de poder enfrentar determinadas dificultades. Y hay un nivel de alcoholismo en el país que es un fenómeno mundial, pero que en Chile es preocupante, ¿no? Todo eso terminan siendo depresores. Es como si tú despertaras en la mañana, Mauricio, y dormí súper bien hoy día y quiero estar un poquito más deprimido porque estoy demasiado contento. Entonces vas y te tomas un trago. ¿El trago qué es lo que hace? Que te activas un poquito más y te sientes mejor todavía por un rato, pero después te viene una sensación de cansancio, de flojera. Ay, iba a ir a la playa hoy día, pero no, mejor me quedo durmiendo. Esos efectos son depresores, pero cuando empieza cualquier droga a generar efecto depresor, tengo menos capacidad con la corteza frontal de poder controlar las emociones, y las emociones se empiezan a filtrar y empiezo a enredarme creyendo que todo lo que me pasa es muy terrible. Pero sacamos el depresor, alcohol en este caso, y la persona comienza a sentirse muy bien. Tengo una paciente que lleva 5 sesiones con un consumo de botellas de pisco de forma muy regular, varias veces a la semana, sin terapia casi, saca el alcohol y ya se siente muy bien. Hemos hecho técnicas de hipnosis, otras cosas más entre medio, pero eso es la nada en relación a lo que ella ha logrado, que es sacar el alcohol. Y uno va apoyando que se mantenga en eso, qué sé yo. Pero vino con una amiga el otro día y dijo, gracias, usted hace milagros. No, yo no he hecho ningún milagro. Ella sacó el depresor, y cuando tú ya no tomas esa pastillita o ese líquido para deprimirte, obviamente te vas a sentir mejor, aunque tu vida sea terrible, pero tienes más herramientas para poder funcionar, porque tienes el juicio pleno para discernir qué es lo mejor y poner en una escala de valores jerárquicamente cuáles son las cosas más complejas a menos complejas. Pero cuando tomamos algún depresor, eso se confunde. Y como decías tú, son formas que tenemos, o la pastillita, o vamos al médico recurrentemente, pero en ninguno de esos casos que hemos puesto como ejemplo, nos vamos a la génesis, a la causa. ¿Por qué tengo esto? ¿Por qué he llegado a sentir estos síntomas físicos? ¿Por qué? Etcétera, etcétera. Y eso es donde en esta sociedad queremos lo rápido. ¿Y cuánto tiempo se demora la terapia o el tratamiento? ¿Cuánto va a durar? Lo traducimos a dinero. Pero nosotros buscamos la salud a vacaciones, a buscar cómo aprendo a sentirme mejor, cómo aprendo a sentirme feliz, porque ahí lo único que van a llegar después van a ser enfermedades físicas, pero no psicosomáticas que de repente uno dice, pero si no es ninguna tontera. Acá en este ejemplo te pongo a la paciente que está con síndrome de abstinencia, en donde sentía arcadas, qué sé yo, o en la crisis de pánico, que es lo que trabajo también harto en la consulta. El paciente aprende a él recrear el síntoma en la consulta. Es decir, a través de una técnica de relajación, donde está totalmente despierto, consciente el paciente, le digo que vaya a ir dándole orden a su cerebro para sentir ahogos, para sentir mareos, para sentir sudor, etcétera. Pero el paciente está tan relajado que llega el síntoma, llega todo lo somático mandado por el cerebro, y el paciente está tan tranquilo que el síntoma se va. Y empieza a darse cuenta el paciente que ya no le da miedo si le sudan las manos, que ya no le da miedo si se ahoga, porque no se ahoga. Porque la sensación de que se empieza a ahogar, pero no se ahoga. Cuando el paciente empieza a tener control de sus síntomas, conscientemente sacándole el factor temor, el factor miedo, el factor pánico, la persona empieza a caminar por una nueva senda. Oye, hay muchos testimonios que nos llegan de auditores. Hay uno que nos escribe un auditor que para el estallido social el 2020 perdió la visión de uno de sus ojos. En fin, esto lo ha llevado a tener una tremenda depresión, porque además él es de oficio fotógrafo. Entonces tú comprenderás que perder la visión de un ojo, él tiene que ver con lupa, en fin, lo ha hecho consumir drogas, caer en el consumo de estupefacientes, pero que no ven salida, ¿no? Y así muchos casos. Estoy leyendo acá historias de gente que tiene familiares con enfermedades terminales, etcétera. ¿Qué consejo le darías tú para enfrentar esa situación de buena manera? Que es muy compleja. Evidentemente que es compleja, porque ¿qué podemos decir? Digamos, son golpes tan duros que a uno lo noquean, pero ¿cómo uno puede tratar de encontrar un lado positivo a aquello para revertir un poco y que sea menos dañino de lo dañino que es? No sé si me explico, Mauro. Sí. Bueno, ahí tenemos que hablar del paciente en primera persona y de los que están al lado del paciente. Los que están al lado del paciente
eso de, oye, date ánimo, ya va a estar mejor, vamos, tú puedes, y todo eso, jijipurra que podemos hacer al paciente, no sirve de nada, porque siempre pongo este ejemplo, si yo estoy en cama con fiebre, con 40 grados de temperatura, con tercianas, y tenía un paseo a la nieve que iba a ser maravilloso con todos mis amigos, mi familia, íbamos a comer como chancho en el paseo, nadie me va a sacar de la cama, nadie me va a convencer. Si me dicen, pero vamos, Claudio, dale con entusiasmo, si tú puedes, yo voy a sentir que no me están respetando, que no están pensando en mí, que no están empatizando, porque lo único que quiere uno es morirse en su cama. Y estoy hablando de una fiebre, ¿no? Es decir, en casos más complejos, obviamente, es mucho más la tensión si alguien quiere sacarte de ese horror porque te duele. Entonces está diciendo, oye, pero no importa el clavo que tiene enterrado en el pie, vamos, salta en un pie, salta en el otro. Es así, de repente el paciente se siente atentado y tiende a aislarse, a escaparse de todo lo que quieran darle ánimo porque nadie está empatizando con su dolor. Eso primero desde fuera. ¿Qué hace el cuidador, los familiares? Sería bueno dejar que el paciente hable, dejar que el paciente exprese, que empiece a lamerse las heridas, digamos, un perrito, ¿no es cierto?, porque duele. Entonces, el mejor apoyo es estar ahí, escuchar, dar un abrazo, un beso, hacerle cariño, darle un tecito, hasta que la persona vaya madurando un poco en lo que le duele. Ahora, en cuanto al paciente, obviamente está doliendo. Pérdida de un ojo, obviamente, es aprender a vivir de nuevo. Hay que vivir desde otro ángulo. Cualquier daño físico o cualquier enfermedad nos produce algún quiebre, algún tipo de reajustar la vida, de comenzar a ver cosas distintas. Pero primero hay una etapa de duelo, hay una etapa de sufrimiento, de sentir que he perdido alguna facultad, alguna parte de mi cuerpo, algún ser querido. Eso es lo esperable que suceda, porque si eso se vive bien, entre comillas bien, ¿no es cierto?, porque es doloroso, pero si lo paso como corresponde, es ahí cuando voy a sanarme de forma natural, la herida se va a ir sanando de forma natural. Pero si intentamos alterar un poco eso, es ahí donde puede transformarse en una psicosomatización. Oye, hay muchos síntomas que nos dan los auditores, que le dan calambre en las piernas, que tiene problemas de bruxismo, etcétera. De hecho, una auditora nos llamó de que su padre, su marido fueron tremendamente exigentes y rígidos con ella, y que ella no puede dejar de soñar con ello. En fin, yo creo que aquí, y te lo pregunto, aquí hay una suerte de reprogramación mental para enfrentar las situaciones, para ver cómo logramos sobrellevar los distintos traumas que la vida lamentablemente nos va poniendo de prueba. Y cómo reprogramamos ese estímulo para que no se transforme en un problema que duela, sino que quizás un dolor que nos sirva de enseñanza y moraleja. Y para ello me da la sensación que los psicólogos son tremendamente importantes, digamos, ¿no? Es un poco la labor. De repente se piensa que ya casi mucha gente menos ya, por suerte, pero decía que era a pagar dinero para que alguien me escuche, que alguien que ni me conoce, y le hablo y no me dice nada. Y creo que la labor del psicólogo es educar junto con hacer la terapia. Cuando tú, Mauricio, sabes lo que te pasa, por qué razón, cómo se gestó, cuando sabes qué parte del cerebro está interviniendo, en que tengas siempre esos mismos terrores nocturnos, qué sé yo, cuando tú tienes esa respuesta, ya puedes entender muchas cosas, ya te da sentido. Entonces, nosotros como psicólogos debemos tener una parte psicoeducativa, que es que el paciente sienta que no es solo bla bla, porque obviamente la psicoterapia se apoya desde el lenguaje, pero que no es solo bla bla, porque nosotros estamos usando teorías. El paciente debe saber qué se está haciendo con él, qué está pasando cuando conversamos esto o esto otro, porque como tú dices, es ir reprogramando, y esa es la labor que hacemos nosotros como el profesor. El profesor va programando al niño para que sepa las vocales, va programando al niño para que su cerebro aprenda a sumar, restar, multiplicar, dividir. Es decir, eso no estaba en la programación neurológica del niño, y el profesor va programando esos aprendizajes y al niño no se lo olvida más. Esa es un poco la labor que hacemos con teorías psicológicas, en donde vamos reprogramando lo que dolía, ahora que duela menos,
ahora que no duela, ahora que pueda mirar eso y que encuentre que es una cosa que ya no tiene que ver conmigo porque pasó hace 20 años, lo puedo recordar, mirar, pero es como una película de Chaplin en blanco y negro que está muy alejada de mi experiencia. Uno tiene que entender entonces que como psicólogos nos vamos metiendo en la parte neurológica, en la parte de las sinapsis, de las conexiones, de la memoria, del hipocampo, y es ahí donde vamos articulando eso. Y el paciente tiene que entender entonces eso, que está pasando tal o cual cosa, y que lo más probable es que tenga alguna solución profunda y positiva. Si el tema es muy complejo, si la adicción es muy compleja, si la psicomatización es muy compleja, entonces si no ha estado con psiquiatra, acá yo lo derivo a alguno, vamos haciendo un trabajo para que el psiquiatra vaya estabilizando el ánimo a fin de poder trabajar lo psicológico. O bien, si el psiquiatra me deriva a mí como un paciente a mí, entonces uno va viendo cómo complementamos para lograr meternos en eso que dices tú, que es muy sabio lo que has dicho, Mauricio, ese reprogramar el cerebro. Pero no lo reprograma uno, sino que uno ayuda a que el paciente lo vaya reprogramando. Oye, un paréntesis, en Viña del Mar, un accidente de tránsito. Esto es la entrada a la población Gómez Carreño. Un automóvil derribó un semáforo y están siendo atendidas las personas lesionadas en estos momentos. Así que precaución, esto es en Gómez Carreño, a la entrada a la población Gómez Carreño, que se generó este accidente de tránsito. Estaba pensando, fíjate, en la importancia que es la meditación. De pronto uno tiene estereotipo de que tiene que estar de blanco, con las piernas cruzadas, con las manos de determinada manera para meditar. Pero no, la meditación me da la sensación que puede ser en cualquier momento, pero lo que permite a uno es pensar. Yo creo que no es tan complejo aquello, y eso permite uno darle vuelta a determinadas cosas y de ir asimilándolas, ciertos dolores, problemas, materia, que al final hacen que se haga menos impactante en nuestro estado anímico los sucesos que a nosotros nos van trabando, ¿no? Sí, la meditación, porque la meditación es poner en acción ideas que siento que pueden ser mejores, pero fíjate que la meditación, hoy día ando dando una charla a unos jóvenes que van a confirmarse en una iglesia católica, y andaba un cura amigo también, entonces contaba un poco que se fue una vez a un retiro de 30 días en donde no se hablaba, solo se rezaba y reflexionaba en distintos temas, y hablamos a estos jovencitos de 18, 19 años que está en su primer año de universidad, y una niña de 15 años, qué sé yo, un grupo bien, bien bonito de gente que quiere compartir, solidarizar, aprender, crecer, y aparecía un poco esto de la reflexión o esto de la relajación o de la introspección, que es ese espacio en donde uno se encuentra con uno, es decir, cómo estoy, conversar con la almohada, ¿no es cierto? En ese espacio en donde estoy tranquilo, pero el espacio de estar tranquilo, ¿qué está pasando? En ese momento comenzamos a tomar menos oxígeno. Al tomar menos oxígeno, porque vamos apagando un poco el sistema, vamos disminuyendo el estrés. Al disminuir el estrés, a menor cantidad de oxígeno, va disminuyendo el estrés, va disminuyendo la frecuencia cardíaca. Entonces, en ese estado de relajación, de reflexión, de poner la pausa, es como el cerebro va apagándose un poco, es como cuando uno se empieza a quedar dormido, el cerebro se empieza a apagar solo. A diferencia de la crisis de pánico, que el cerebro necesita mucho oxígeno, la persona se empieza a ahogar, entonces la relajación debería ser una respiración muy suave, muy lenta, no profunda, porque hay cargo el cerebro con mucho oxígeno, sino una respiración muy suavecita, y en ese estado de relajación obviamente se activa más la corteza frontal porque disminuyo el estrés, disminuyo toda la información del sistema límbico y tengo mayor control racional de lo que estoy haciendo. Es ahí cuando puedo pensar más serenamente, meditar, como decías tú, pero hay un proceso neurofisiológico a la base. Entonces algunos estarán de blanco, flotando en una nube, otros estarán rezándole a su Dios, otros estarán en cualquier forma, pero neurofisiológicamente está pasando eso en todos, que a menor respiración se disminuye el estrés y comienza a activarse la corteza frontal para tener mayor lucidez y entender las cosas de una mejor manera. Claro, caminar, hacer deporte, pero bueno, de pronto uno no tiene que ser atleta, sino que tan solo caminar a paso lento, pensar, ordenar las ideas, ordenar la idea,
enfrentarse con los fantasmas, enfrentarse. Me da la sensación que hoy día la sociedad cuesta mucho que enfrente situaciones, digamos, ¿ah? Y uno tiene que enfrentar esos fantasmas para poder descifrarlo, entenderlo y aprender a convivir. Y como tú señalabas, ¿no? Preocuparse de la calidad de vida, que no es tan solo trabajar, y no olvidarse de la máxima que uno vive, que uno trabaja para vivir y no vive para trabajar, porque si no estamos poniendo las prioridades al revés y estamos poniendo la carreta ante los bueyes, ¿no? Sí. Y en eso, no sé si lo conversamos aquí, lo conversé en el programa que hago yo, esto que decías tú, de cómo hacerse cargo de los fantasmas. Porque en esta sociedad exitista, el que plantea de que algo le duele es mal mirado. Oye, pero ¿cómo no te resulta a ti si esto es tan fácil? Entonces vamos cayendo en esa sociedad en donde vamos negando las emociones. Oye, Mauricio, pero bueno, échale para adelante, no, si tú soy joven. Entonces, ¿qué aprendes tú? Mejor no digo. Mejor me quedo callado y no cuento lo que me está pasando. Y empiezas a negarte, a aprender a negarte lo que te pasa, porque van a minimizar lo que te sucede. Y es ahí cuando me empiezo a quedar con todos mis fantasmas y no encuentro ayuda afuera y no sé cómo manejarlo por dentro. Entonces empieza eso a cronificarse y ahí cuando empieza a transformarse después con el tiempo en lo psicosomático, en lo físico, como síntoma de eso que no pudiste decir nunca y se fue encapsulando. Bueno, Claudio, yo quiero agradecerte como siempre la gentileza de acompañarnos, de permitirnos estas reflexiones. Son tremendamente importantes porque en la práctica todo pasa por la mente, ¿no? ¿Ah? Y en una sociedad tan de inmediatez donde todos queremos resolverlo con la pastillita, ¿ah? Que la pastilla para el dolor de cabeza, que la pastilla para la espalda, la pastilla al día después, en fin. Hay procesos que no basta una pastilla y que inclusive no es necesario la pastilla, sino que podemos autosanarnos. Históricamente el ser humano ha llegado hasta aquí porque ha aprendido a resolver sus problemas, ¿ah? No se ha medicado eternamente. Por lo tanto, por eso hemos tenido la evolución. Mauro, te mando un abrazo grande. Si los auditores quieren ubicarte, te encuentran a través de las redes, ¿no? Sí, Claudio Cornejo, psicólogo en Doctoralia, o Claudio Cornejo, psicólogo en YouTube, todos estos programas. Y ahí está WhatsApp, teléfono, está todo para poder revisar cualquier tema que deseen. Claudio Cornejo, nuestro psicólogo, conversando con nosotros acá en los programas de fin de semana en el Trasnoche de la Radio. Comienza tu día junto al Trasnoche de la Radio con Mauricio Barrientos. Información